versículo 11 al 14. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, amado Señor, porque nuevamente nos das la oportunidad de examinar tu palabra, Señor. Ahora permite que esta palabra, Dios, sea una bendición para nuestra vida, Señor. Sea una bendición para nuestra alma, Padre, y podamos entender el propósito que tú tienes al mandarla a nuestra vida, Señor. Háblanos esta mañana, Señor. Padre, como el salmo que se leía al principio decía, Señor, si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, permite que esto, amado Dios, venga a hablar a nuestra vida, que esta palabra venga a edificar nuestra fe, Señor. Que tu santo y precioso Espíritu le dé vida delante de nosotros. Y podamos, Señor, amado Dios, entender tus propósitos para estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la palabra de Dios nos dice que la gracia se ha manifestado. Hoy en día es muy común ver a las personas, ver a las gentes por las calles cargando una Biblia. Hoy es muy común que tú veas cómo la gente carga sus Biblias. ¿Sí? Y esto, y pues para vergüenza de muchos lo digo, que aún mucha gente de esa no conoce realmente la verdad. Pero cargan Biblia. Tú los ves, se distinguen, traen una Biblia en la mano. ¿Sí? Y muchos que realmente conocen la verdad no cargan su Biblia. Les da pena, les da vergüenza. Y ponen de argumentos que yo la traigo en el celular. Bueno, si Dios hubiera dicho que la palabra iba a ser a través del celular, pues desde el principio nos hubiera dado. Pero para eso son las Biblias. Y yo no digo que sea malo que tú la cargues. El problema es de que vamos desplazando con la tecnología la palabra de Dios. ¿Sí? Y mucha gente que carga sus Biblias, tú le preguntas como Felipe le preguntó a tiempo. ¿Sí? ¿Por qué la cargas? Si entiendes lo que te dice. Y si tú fueras específico en hacerle una pregunta a esta persona, le preguntas y le dices, ¿conoces la gracia de Dios? Muchos a lo mejor, mira, te dicen el significado y te dicen todo lo que es la gracia de Dios. Que no la vivan es diferente, pero de que la conocen, la conocen. Y muchos otros no. Y pudiéramos decir,
nosotros acabamos de leer un texto bien importante en la palabra. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hoy, si le puedes poner un título a este tema, le pudieras poner el favor de Dios. Y si yo te pudiera hacer una pregunta, o hacemos la pregunta, a ver, ¿qué es la gracia de Dios, hermanos? Favor inmerecido, un regalo inmerecido de Dios, la salvación. Favor inmerecido. Sí. Es el favor inmerecido. Entonces, cuando vemos a las personas con la Biblia en la mano, le preguntas, ¿sí conoces la gracia de Dios? Y muchos luego te dicen, claro que sí, ¿sí? Claro que conocemos la gracia de Dios, por ella somos salvos, ¿o no? ¿Sí? Por ella somos salvos. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, te dicen. La salvación es por gracia. ¿Sí? Entonces, si la conocen, claro que la conocemos, porque estamos bajo la gracia. ¿Sí? Claro que la conocemos porque yo soy salvo por la gracia de Dios. Y todos estos argumentos te los dice alguien que carga una Biblia, alguien que se congrega, alguien que conoce de Dios. Todos estos argumentos nos dan. Pero realmente, ¿qué es la gracia de Dios, hermanos? Ya vimos, es el favor, el merecido de Dios, ¿no? ¿Sí? Y si lo escudriñamos más, y si nos vamos al griego, vas a ver que la gracia, la palabra gracia es caris, ¿sí? Y que significa el favor inmerecido de Dios. Eso es lo que tiene como significado, ¿sí? ¿Y por qué es el favor inmerecido de Dios? Porque Dios mandó a su Hijo a esta tierra, ¿sí? Para que a través de Él pudiéramos ser salvos. Y lo hizo sin ninguna obligación, porque no tenía obligación de salvarte ni a ti ni a mí, a nadie. Pero ahí está la misericordia de Dios. Ahí está ese favor inmerecido plasmado delante de nosotros. Mandó a su Hijo a ocupar tu lugar. Ahí en la cruz del Calvario. A pagar por todos esos pecados que no te dejaban acercarte a Dios. ¿Sí? Ese es el favor inmerecido de Dios. ¿Sí? Mandó a su Hijo a morir en la cruz para pagar los pecados de este mundo. ¿Sí? Y eso fue por pura gracia, por su puro favor, ¿sí? Porque no había ninguna obligación de hacerlo. Pero cuando tú entiendes, cuando realmente te llega a la mente y al corazón lo que significa que Dios dio a su Hijo, ¿sí? Y entiendes el sacrificio que Él hizo por ti y te arrepientes de todo corazón al mirar el gran amor de Dios al dar a su Hijo. ¿Tú darías a un hijo por otra persona? Es difícil, ¿verdad? Bueno, Dios lo hizo, Dios dio a su Hijo por ti y por mí, ¿sí? Entonces, cuando se llega a entender esto, que Cristo murió, no te queda otra más que entregar tu vida a Dios, al mirar ese gran amor, ¿sí? Al mirar todo ese amor del Padre, ese amor del Hijo que has recibido a través de la salvación, a través de la gracia de Dios. ¿Sí? Este es el verdadero significado de la gracia, entender el Evangelio de Cristo Jesús, no de las denominaciones, ¿sí? No de las iglesias, no, entender realmente que el mensaje para esta humanidad es el Evangelio de Cristo. Es el mensaje principal, es el sacrificio de Jesús. El mensaje principal es cristocéntrico. ¿Sí? No es otro, hermano, es Cristo el centro de todo. ¿Sí? Y todo aquel que entiende este mensaje y vive el mensaje, lo hace suyo, está bajo la gracia de Dios. Y tiene la ayuda del Espíritu Santo,
¿sí? Para vivir en la tierra y un día ir al cielo, porque ese es el propósito. Para eso murió Cristo Jesús, para que un día estés con Él, para un día estar en su presencia alabándole, ¿sí? Pero tristemente hoy en día la gracia se ha entendido de diferente manera. La gracia en las denominaciones, en la iglesia predominante, en la iglesia católica, la utilizan como un permiso para pecar. O te dan explicaciones medias raras, ¿no? Por ejemplo, la iglesia católica te dice, bueno, aunque te mueras en pecado, ¿sí? De todos modos vas a pasar un tiempo en el purgatorio. Y de ahí del purgatorio te vamos a sacar, ¿sí? Con indulgencias, con ofrendas, con sacrificios. Te vamos a sacar ahí a través de algunas misas que hagamos, ¿no? De algunos sacrificios y de algunos pagos económicos que se hacen a los sacerdotes y a la iglesia católica, ¿verdad? Entonces creen que a través de la indulgencia vas a llegar al cielo, ¿sí? Y la gente lo cree. Tristemente la gente lo cree. La gente lo cree porque hace estos ritos, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el mundo evangélico? ¿Qué pasa con las denominaciones? Nosotros no creemos en purgatorios. Nosotros sabemos que no hay, ni está eso en la Biblia. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo te llevan a que la gracia es un permiso para pecar? ¿Sí? Ahí no te dicen, pase, aunque te mueras, te vas al purgatorio. No, ahí te dicen, pasen al altar, hermanos. Pasen al altar, ¿sí? Después de escuchar un buen mensaje, puedes pasar al altar, ¿sí? Para que vengas y primero, pues primero tienes que hacer la oración mágica, ¿no? Aceptar a Jesús. Y después te llevan, ahora tienes que atar ese espíritu de lujuria, ese espíritu de alcoholismo, tienes que atar ese espíritu que tú tienes, ¿sí? Y después tienes que declarar que eres libre de ese pecado, que eres libre porque ya ataste. Y ahora estás declarando la libertad porque pues dice que a través de la palabra está la vida y la muerte, dicen ellos, ¿sí? Y te toman como base Proverbios 18, 21, ¿no? Y dicen, bueno, ahora declara que eres libre del enojo, eres libre de la lujuria, eres libre de todos esos pecados escandalosos, ¿no? Eres libre que de vez en cuando te eches una cubita, una cervecita, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estás bajo la gracia, hermano, ¿sí? Y luego si te sientes mal y después de que ya hiciste todo el rito, de que ya dijiste exactamente como periquito todo lo que te dijeron, y todavía te sientes, tu espíritu no está en paz. Y vas y le dices al pastor o al líder, ¿sí? Entre comillas, los pastores de hoy, dices, oiga, pero no siento paz, no siento tranquilidad, no me siento a gusto, todavía como que hay algo. No te preocupes, hermano, esto es poco a poco, ¿sí? No te preocupes, hermano, esto es un proceso, ¿sí? Primero se te va a quitar una cosa, y luego se te va a quitar la otra, y luego se te va a ir quitando la otra. ¿Y si te mueres antes de que se te quite la otra? ¿Qué va a pasar con tu alma? ¿Sí? Entonces, no entienden que vivir bajo la gracia verdadera de Dios, no entienden que entender el mensaje de Cristo Jesús es poder para las vidas, es poder para poder caminar en esta tierra agradándole a Dios.
La gracia no es un permiso para pecar, es un poder con la ayuda del Espíritu Santo para vivir en santidad. Eso es lo que realmente debemos de entender. Es un poder divino para no pecar, no para aligerar la palabra. Por eso Pablo aquí le está diciendo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sí, a todos. Pero aquí la pregunta sería, ¿todos van a ser salvos? No, porque tristemente no quieren pagar el precio. Tristemente es más fácil hacerse una idea de que me puedan sacar aún del purgatorio, de que me puedan aún tener una oportunidad después de muerto, a que viva yo en santidad. Tristemente, hoy en día es más fácil creer que atando y desatando y declarando, ¿sí? O como una profeta que por ahí dicen que es profeta, pero que no se cumple lo que dice. Ella dice, mira, tú con que vengas a la iglesia, ¿sí? Y des tu ofrenda y tu diezmo, no importa tu condición en cómo te mueres. Yo a base de billetazos te meto al cielo. Y algunos lo han escuchado. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice, porque la gracia se ha manifestado. ¿Cómo se ha manifestado? Con la venida de Cristo a la tierra. Con esa venida de Cristo a mostrarnos que sí se puede caminar como cristiano aquí en la tierra. ¿Sí? Dios ha dado en sacrificio a su Hijo por ti, por los pecadores. Vino a ocupar el lugar que nos correspondía a cada uno. ¿Y lo hizo para qué? Para la salvación a todos los hombres. ¿Sí? Pero no todos van a ser salvos, solo los que viven bajo la verdadera gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué efecto tiene esa gracia en la vida del hombre? ¿Sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, nos enseña a vivir sin pecado en este mundo. Renunciando a la impiedad, o sea, a la falta de amor, a la falta de profesar una religión. A eso se está refiriendo. Renunciando a los deseos mundanos, esos deseos carnales, esos deseos pecaminosos que tienen cuando no se conoce a Dios, esos deseos sexuales, ¿sí?, que se tienen por una persona que a lo mejor es prohibida para ti, esos deseos que se tienen de una codicia por ser rico, por enriquecerte, por tener bienes, esa codicia por tener poder, ese deseo de ser poderoso aquí en la tierra, de que seas, que tengas ese poder, ese deseo de tener placer aquí en la tierra, a eso se está refiriendo, ese deseo de ser famoso, que te conozca la gente, ¿sí? Y cualquier cosa mundana, cualquier deseo mundano que venga a tu vida, no viene de la gracia de Dios. ¿Cómo debes de vivir? ¿Cómo se debe de vivir alguien que se dice cristiano? A la luz de lo que decimos ser, hermanos. Cristiano. ¿Por qué les dijeron cristiano a los discípulos? Porque veían que hacían lo que Cristo hacía. Por eso se les llamó a los discípulos cristianos, ¿sí? Y el texto que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, no en el cielo, aquí en este siglo, aquí en esta tierra, como sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Sobria.
O sea, equilibrado en todos tus sentidos. Tener los 5 sentidos activados para cuando venga la lucha, cuando viene la prueba. Tener esos 5 sentidos, ¿para qué? Para que seas justo en todos tus tratos, en todas tus acciones. Y para que seas piadoso. Cuando veas la necesidad de los demás, estés listo para darle por los demás, estés listo, dispuesto a meter el hombro, no nada más a mirar cómo está padeciendo el pobre, el enfermo, el encarcelado, la viuda. Estés dispuesto a hacer lo que tienes en tu mente y en tu corazón. Pero eso es vivir piadosamente. Ahora dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. O sea, mientras vivamos en este mundo, debemos de tener esa esperanza bien clara, bien firme en nuestra vida. ¿Sí? De estar esperando, ya sea el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo. Aquí no especifica claramente, no lo aclara cuál esperanza, pero lo que sí tenemos bien en claro es la venida de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del cristiano, la bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, mientras estés aquí, que no se olvide que Cristo se dio a sí mismo por cada uno. ¿Sí? ¿Para qué se dio? Para pagar la culpa del pecado que te acusaba. Para pagar esa culpa. Esa, dice Colosenses, esa acta contraria que tenías levantada y que Él vino y clavó en la cruz. Bueno, de esa acta nos libró, ¿sí? Para redimirnos de la iniquidad, del pecado que teníamos en nuestra vida. Habría sido una salvación a medias, fíjate bien, habría sido una salvación a medias si solamente se hubiera pagado por el pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque si no se puede quitar el dominio del pecado en las vidas, hubiera sido una salvación a medias. Pero Dios dio todo, ¿sí? Y dice que purificó a un pueblo que lo hace suyo. Antes de que tú conocieras de Dios, antes de que entregaras tu vida a Dios, no pertenecías a ese pueblo. Hoy en día, dice la Escritura, que eres hijo de Dios, hija de Dios. ¿Por qué? Porque has creído en Él. Bueno, Él dice que se buscó un pueblo y lo apartó para guiarlo, ¿sí? Protegerlo, ¿de qué? De este mundo. ¿Para qué? Para ser un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras, dice la Escritura. ¿Sí? Y esas obras, Dios ya las preparó, ni siquiera tienes que andarlas buscando. Nada más tienes que estar preparado para cuando Dios presente esa obra delante de ti y la lleves a cabo. ¿Sí? Pero mientras eso sucede, ¿qué tenemos que hacer? Motivarnos al amor y a las buenas obras. Debemos motivarnos a hacer el bien en el nombre de Cristo Jesús. Debemos hacer las cosas pensando en llevar gloria a Dios. Todo lo que hagas. Sí, si en la mañana vienes, barres, trapeas, lo haces pensando en llevar gloria a Dios. Pensando en que la persona que llegue
la persona nueva que llegue a este lugar se sienta a gusto. ¿Para qué? Para que glorifique a Dios, no para que te alabe a ti, sino para llevar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al mirar cómo hacen algo los hombres o las mujeres por Dios, se glorifica el nombre de Dios. Hoy es muy triste, hoy en el mundo es muy triste que las personas que no conocen a Dios tengan más celo por las cosas que hacen que aún los propios cristianos. ¿Sí? Hay muchas cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Personas, por ejemplo, cuando están en campañas políticas, se esfuerzan en llegar, en barrer, trapear, preparar el lugar. ¿Para qué? Para que llegue el candidato y esté todo limpio. ¿Qué hace la gente cuando dice, el presidente municipal va a venir, el presidente de la República va a venir a Pachuca? Y desde la entrada empiezan a limpiar las calles, empiezan a pintar, ¿sí? Para que vean todo limpio, todo bien hecho. Y tienen que madrugar, tienen que esforzarse, tienen que hacerlo. ¿Qué hacen, por ejemplo, los militares? Hasta su vida dan. ¿Por qué? Por su patria. ¿Por qué? Porque quieren poner en alto el nombre de su patria, de su país. Y si es necesario dar su vida, la dan. ¿Qué hicieron esta semana aquellos seguidores de Diego Armando Maradona? Se pelearon con la policía, hicieron muchas cosas con tal de simplemente pasar y mirar la caja donde estaba. ¿Qué hacían? Lloraban, se desgarraban, con tal de lograr un objetivo. ¿Cuánto más el creyente, el cristiano que conoce a Dios verdadero, no debería de tener este celo para hacer las buenas obras para Dios? Y esto, en ciertos momentos, avergüenza al cristiano, que los demás tengan más celo por hacer las cosas materiales o las cosas para un hombre que para Dios. Nosotros que le conocemos deberíamos tener ese celo. Dice la palabra que Él se escogió un pueblo para sí, para Él, que fuera celoso de ¿qué? Celoso de buenas obras, celoso de poner en alto el nombre de Dios. Y lo glorificó. Pero hoy en día muchos sí cargan Biblia, pero no viven la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber si realmente vivo bajo la gracia de Dios? ¿Cómo saberlo, hermanos? ¿Habrá una manera de saber eso? ¿Sí o no? Sí. Y el único medio para poder saberlo, pues es la palabra de Dios, hermanos. O sea, no hay otro. Romanos 6. Romanos 6, versículo 14. Romanos 6, 14 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cómo saber si estoy bajo la gracia? Bueno, el que está bajo la verdadera gracia, sus pecados ya no le dominan. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ha sido salvado de ellos. Ha sido salvado de ellos, hermanos, de los pecados.
Jesús vino y quitó ese pecado de tu vida. ¿Sí? Pero fíjate bien lo que dice, el pecado no se enseñoreará de nosotros. O sea, no te está diciendo que no puedes caer, que no puedes pecar. Mientras estemos en este cuerpo mortal, podemos caer. ¿Sí? Pero dice claramente el versículo, el pecado no se enseñoreará, no te dominará. ¿Sí? En otras palabras, no vas a practicar ese pecado. ¿Sí? El que vive bajo la gracia no practica ese pecado que frecuentemente te hace caer. Si tú tienes un pecado tan arraigado en tu vida y que dices, ya lo quité, pero a los 3 meses ya estás otra vez cayendo y lo vuelves a quitar, dices, y a los 3 meses otra vez vuelves a caer, no te engañes. No has entendido el mensaje de la gracia, no vives bajo la gracia de Dios, porque dice, no se enseñoree. O sea, no, si sigues practicando ese pecado, como cuál, hay muchísimos pecados escandalosos, pero también hay pecados que no se ven, como las mentiras, como los enojos, ¿sí? Como la codicia, como la avaricia, como el rencor que nadie te ve. Pero de vez en cuando te tocan ese tema, sale a flote. Ay, es que yo cómo sufrí con mi familia, cómo sufrí con mis hijos, cómo sufrí con mi esposo. No estás demostrando otra cosa que amargura. Porque si ya hubieras arrepentido de ese pecado, ya se lo hubieras llevado a Dios. ¿Sí? Y de vez en cuando vuelve a surgir. No. La verdadera gracia no ha llegado a tu vida. Si hay esa tibieza, no, ahora sí ya le voy a echar ganas, ahora sí ya me voy a levantar, ahora sí ya esto. Y platicamos al mes y estás otra vez igual. No, ahora sí ya voy a hacer esto, ahora sí ya voy a ser constante en buscar de Dios, ahora sí, hermano, ahora sí ya, la verdad, ahora sí ya nos vamos a levantar. Y a los 3 meses estás igual. ¿Qué demuestras con eso? ¿Qué hay tibieza en tu vida? O sea, no te engañes, no estás bajo la gracia, hermano. Primera de Juan 3:9 dice, el que practica el pecado. A ver, vamos a ver la primera de Juan 3:9. Todo aquel, fíjate bien, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, ¿cuál es la clave principal? La práctica. ¿Sí? Y muchos dicen, ya dejé esto, ya dejé el otro. Sí, pero todavía tienes esto. Y eso frecuentemente sale a tu vida, tu carácter, tu yo personal. ¿Sí? Entonces no te engañes, no estás bajo la gracia de Dios. Pero es que donde yo estaba me dijeron que era poco a poco. ¿Sí? Es que donde yo estaba, dicen que no es un pecado, es un espíritu que traigo. Es un espíritu de rencor. No te engañes, hermano, esos son pecados. Es un espíritu de lujuria. No, hermano, arrepiéntete. Esos no son espíritus, son pecados delante de Dios. ¿Sí? Entonces no es poco a poco. Es que así me dijeron, hermano. Judas 4, ahí adelantito. Judas versículo 4. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice?
Hoy en día hay muchos que desde el púlpito te están diciendo esto. Tranquilo, llévatela poco a poco. No seas tan radical. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra? Que estos hombres ya estaban desde antes. ¿Sí? Estos hombres entraron encubiertamente, los que antes habían sido destinados. Estos hombres ya están destinados. ¿Sí? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, o sea, la gran mayoría, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjate, Judas dice que ya había hombres predestinados a esto. Pedro dice que en estos postreros tiempos habrá falsos maestros metiendo esas herejías, como encubiertamente, pero que son herejías destructoras. ¿Sí? Entonces, no creas que es poco a poco, no creas lo que te dicen los falsos maestros. Tú sabes si le crees a la Biblia o al hombre. Tú sabes si quieres conocer más de la gracia o quieres conocer doctrina de hombre. Hoy en día los falsos maestros están llevando más almas al infierno que los propios demonios. Y tú lo puedes ver en estos textos que hemos leído, que dice, y a muchos engañarán. Siempre que escuchemos esta palabra, muchos, es más del 50%. Entonces imagínate, más del 50% de personas que se dicen cristianas van a ir a parar al infierno por estar tomando herejías destructoras. ¿Sí? Tristemente así lo dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, te han dicho que eres cristiano, aunque sigas practicando pecado, te están engañando. Te estás engañando tú solo también. O sea, la gracia no es un permiso para pecar, es la fuerza para vencer a ese pecado, es la fuerza para vencer esos viejos hábitos que no te dejan avanzar como cristiano. ¿Sí? Y si tú estás luchando en tus fuerzas y no has podido salir vencedor, aún la gracia no la tienes en tu vida, no te engañes. Y es mejor reconocerlo, es mejor que te vuelvas a Dios, es mejor que le pidas perdón a Dios a que te sigas engañando. Si tú no tienes paz en tu vida, si tú no te sientes perdonado, si tú no te sientes limpio de esa carga que es arrastrar el pecado en la vida, si tú no te sientes amado, justificado por Cristo Jesús, sin dudas, sin temores en tu vida, es porque no has entendido el mensaje de la gracia. Es porque esa gracia aún no ha llegado a tu vida. Porque los textos que tomábamos como base son muy claros. Es muy claro el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. Y si tú tienes esa gracia, vas a tener paz. Justificados pues por la paz, tenemos por la fe, perdón, esa paz, ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ya me justificó. No son mis obras, no es mi actitud, no es lo que yo pienso, es la gracia que se ha manifestado.
mi vida, a tu vida. ¿Sí? Y esta gracia no es otra cosa más que el mensaje de Dios, el regalo que Dios puso al alcance tuyo. El texto más conocido de la Escritura. ¿Cuál es el texto más conocido de la Escritura, hermanos? A ver, el texto más conocido de la Escritura. ¿Mandé? Casi todos lo conocen, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Y vemos plasmado ese amor ¿en qué? En que dio a su hijo. ¿Tenía otro hijo? Porque ahora resulta que Jesús tenía un hermano y que se llamaba Judas, dice. No, que se llamaba Satanás, perdón. ¿Sí? Y eso alguna secta lo está enseñando. ¿Sí? Entonces, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero si tú lo haces tuyo, de tal manera me amó Dios, ¿qué? Que dio a su hijo por todos. Pues yo no sé si por todos, pero por mí sí lo hizo. Y hago propio ese mensaje para mí. De tal manera me amó que Él puso en la cruz del Calvario a Cristo. ¿Para qué? Para pagar mi deuda, para pagar mi pecado. ¿Sí? De modo que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios reflejado en este pasaje. Y así hay muchísimos que no acabaríamos de traerlos delante de ustedes. ¿Sí? Tú debes de saber si estás bajo esa gracia. ¿Sí? Esta es la verdadera gracia manifestada. Dios mostrando su gran amor por ti. Dio a su Hijo por ti. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sigas teniendo esos dudas. Para que sigas, no, pues no sé si soy salvo o no soy salvo. No sé si debo de hacer esto o no. No. Si ya creíste y no hay nada que te impida vivir esa gracia, un día vas a tener la vida eterna. Un día, con la ayuda de Dios, vas a tener esa vida eterna solamente por fe, por creer en Cristo Jesús. No hay otro camino. Así lo dice la Escritura. Este es el verdadero favor de Dios. El favor de Dios. ¿Sí? Pues hoy llegamos al último domingo, una fecha más para poder recordar lo que Dios ha hecho en esta vida. Y hoy lo vamos a hacer. Primero vamos a darle gracias a Dios. Si después de terminar las gracias a Dios alguien quiere salirse, puede salirse. Los hermanos que van a participar de la Santa Cena se pueden quedar. ¿Sí, hermanos? Y aquel que quiera platicar con un servidor, terminando, hermanos, platicamos. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias por tu misericordia.